Gracias. Bueno, vamos, ¿ven la pantalla? Sí, doctor, sí se observa la pantalla. Yeah. Vamos a ver cuántos tengo. 71 personas. Qué bien, qué gusto. Bueno. Por disposiciones de la universidad se tuvo que separar los grupos en dos, de manera de que tenemos 40 minutos para trabajar con tranquilidad. Antes de comenzar, algunas indicaciones en relación a la presentación de sus trabajos. Entiendo que ha habido problemas en el sistema como para que entreguen sus trabajos, ¿no? Eso genera de que yo tenga que tardar también para la revisión del mismo. Pero ya habiendo revisado sus trabajos anteriores, yo quiero, por favor, que hagamos insistencia de que el caso clínico está hecho para aplicar los conocimientos y los mecanismos fisiopatológicos en ese proceso. Es decir, voy a tratar de explicar mediante conceptos fisiopatológicos cuál es la razón de los hallazgos del paciente o de la sintomatología del paciente. Y si hablo de factores de riesgo, voy a tener que establecer por qué son factores de riesgo basándome en un proceso fisiopatológico. Por ejemplo, dice, factores de riesgo para hipertensión arterial. Periodo mayor de 24 me ponen horas. edad, me ponen el sexo, me ponen el sobrepeso, me ponen diabetes, por ejemplo. Fisiopatológicamente, ¿por qué la edad es un factor de riesgo? Porque a mayor edad vamos a encontrar que tenemos mayor formación de procesos arterioscleróticos. Y si tengo un vaso que no tiene la suficiente elasticidad, eso significa un aumento de presión arterial. Estoy explicando por qué ese dato es un factor de riesgo. El paciente que es diabético, ¿qué va a tener? Daño endotelial. Y si tiene daño endotelial o disfunción endotelial, vamos a ver que lo primero que va a haber es una alteración entre sus vasodilatadores y vasoconstrictores. Por lo tanto, el paciente diabético que tiene daño endotelial es un paciente que tiene riesgo para hacer hipertensión arterial. El paciente obeso, ¿qué problemas tiene el paciente obeso? Tiene dislipidemia. Y la dislipidemia va a facilitar la formación de ateromas en los vasos sanguíneos, por lo tanto, menos elasticidad, menos flujo, más resistencia, aumento de la presión arterial. Entonces, miren, tienen los factores de riesgo y han establecido ustedes cuál es la causa fisiopatológica para esa sintomatología. Luego, mi paciente viene porque tiene cefalea global. ¿Y por qué será la cefalea? Porque sabemos que pasada determinados niveles de presión arterial, hay problemas en los vasos sanguíneos, empieza a haber exudación en vasos sanguíneos cerebrales, lo que genera edema. Entonces, el edema cerebral me va a generar porque el paciente tiene una cefalea holocraniana o cefalea en gorro. No, igualmente esto me va a generar problemas a nivel de los pares craneales segundo y octavo. Y por eso tengo yo la sensación de visión borrosa, de ver puntitos o de escuchar sonidos o pititos que son los acuófenos.
de... Entonces, ven ustedes, estoy estableciendo la relación entre la sintomatología en mi paciente con los probables procesos fisiopatológicos que tienen que ver con el proceso. Y finalmente, la mayoría de exposiciones sobre el caso clínico, aunque todavía hay alumnos que no me están haciendo la exposición del caso clínico en su grabación. Solo por esta vez les he puesto nota baja. Pero si a partir de ahora yo encuentro una exposición en la que no hay caso clínico, no me voy a molestar en revisarla y de frente voy a ponerle una nota reprobada. Porque para hacer una exposición se tiene que cumplir con lo que el curso establece y parte de la exposición es desarrollar el caso clínico. Pero el caso clínico que está dentro de la documentación que tienen ustedes y que está colgada en el aula virtual. Porque he encontrado dos grupos donde ellos han, no sé de dónde, han sacado su caso clínico, ¿no? Entonces, yo no sé si se equivocaron o lo sacaron de caso clínico. Y ha habido grupos que se han equivocado de caso clínico. Y no sé si por fijarse bien, pero me han desarrollado, por ejemplo, el caso clínico de hipertensión arterial que tenían que desarrollar. Lo que me han desarrollado es el caso clínico de enfermedad coronaria, que también está mal. Será el mismo capítulo, pero no están cumpliendo con lo que se les ha solicitado. Después, pese a lo que les he pedido, que el fondo de sus exposiciones sea fondo blanco, sigo teniendo exposiciones de fondo azul, fondo celeste, varios colores, fondo negro, ¿no? Que lo único que hacen es aumentar el peso y entonces tener que bajar esa exposición para luego abrirla me demora mucho más tiempo. Y le siguen poniendo distractores. Entiendo que lo hacen con toda la mejor intención para presentar una bonita exposición. Pero por favor, lo que a mí me interesa de la exposición es el fondo. Es decir, cómo me explican y cómo me hablan de los casos de fisiopatología. Aquí otra aclaración nuevamente. Hay exposiciones que, por ponerlo así, duran 15 minutos. De los 15 minutos, hablan 3 minutos de fisiopatología. Y el resto lo dedican a introducción, a la parte histórica o al caso clínico. Si yo estoy en un curso de fisiopatología, lo que más peso debe de tener en la exposición es justamente la fisiopatología. Insisto, hasta caer antipático. No están haciendo fisiopatología si ustedes me hablan del fenómeno. Sino a mí me interesa la fisiopatología del proceso. Es más, casi ningún grupo en la exposición me ha definido lo que es hipertensión arterial. Se han puesto a hablar de otras cosas, pero no me definen lo que es hipertensión arterial. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando hacen la fisiopatología, háblenme de los procesos fisiopatológicos que determinan a determinada situación en el paciente. Entonces, de esa manera la cosa va a ser mejor para ustedes y va a ser mucho más fácil el manejo en lo que se refiere esto para los pases de fisiopatología. Tiene que ser. ¿Alguna pregunta hasta ahí para comenzar la exposición? Que debo hacerla en poco tiempo. Al día siguiente, creo. ¿No? Nadie quiere. Muy bien. Entonces, si es así la cosa, entonces vamos a empezar a ver un poquito de la
enfermedad coronaria, ¿no? Que está en relación con lo que ya hemos visto en veces anteriores. Y el gran problema, perdón, la garganta, está dado por el fenómeno ateroesclerótico, que es un fenómeno producto del desarrollo y de la comida por placer que han tenido los seres humanos desde que fuimos seres humanos, ¿no? Nada de eso. Ahora, el exceso de comida es la que genera este tipo de problemas. Y entonces tenemos el problema de la arteriosclerosis. Rápidamente recordarles a ustedes que el problema en arteriosclerosis es un problema de endotelio y es un problema de subendotelio. Y que el endotelio es el órgano más importante en la parte circulatoria, no lo tomamos en cuenta, y más o menos el endotelio en una persona de 70 kilos pesa 3 kilos y medio. Y tiene más o menos unos 100 metros cuadrados de superficie. Y ese endotelio es totalmente diferenciado si hablamos de venas o si hablamos de arterias. Y si hablamos de los cálices arteriales, también va a ser diferenciado en cuanto a sus funciones y en cuanto a su forma, especialmente en las zonas de curva, en las zonas donde hay disyunciones o en las zonas donde hay separaciones. En esas zonas generalmente las figuras endoteliales tienen una forma poliédrica y esa forma poliédrica la hace más susceptible a que haya separación de células y por lo tanto su endotelio esté descubierto y se genere con mayor facilidad la adherencia de plaquetas. Saben ustedes además que un endotelio funcional básicamente lo que va a hacer es un balance entre vasodilatadores y entre vasoconstrictores. O sea que tienen es decir, una pelea funcional entre prostaciclina versus tromboxano y endotelina versus óxido nítrico. El segundo concepto que quiero que vean aquí, que ya lo han llegado probablemente ustedes en fisiología y ahora en fisiopato, en la parte de teoría, es que los famosos ateromas no se forman por delante del endotelio, sino por detrás del endotelio, donde la capacidad, digamos, la funcionalidad fisiopatológica más importante es del subendotelio, porque le vamos a encontrar una serie de sustancias, fibrina, elastina, proteoglicanos, ácido hialurónico, que es el que se va a alterar y que va a facilitar que se produzca la agregación plaquetaria, el calcio y la formación de los trombos. No voy a hablar mucho sobre estos mecanismos, ustedes ya los conocen, ¿no? Pero es importante recordar que el vaso sanguíneo tiene la capa endotelial, es importante, pero la subendotelial es mucho más importante para nosotros en la parte de fisiopatología. Y luego viene la capa elástica externa y la interna, y entre ambas está la capa muscular, que también va a tener una acción definida. Y todo va a estar definido básicamente por las sustancias locales que se liberan en la zona del la lista la toma a medida que pasa la clase. No voy a entrar a hablar si no te de los comer a las 3 diferentes o media hora abajo. estadios del ateroma, pero tenemos ese gran problema nosotros. Y básicamente, veamos, mira, eso es lo que tú tienes. Un vaso sanguíneo normal. Por eso tienes que medicarte, ojalá haya acá está normal, y luego vamos a pasar a tener un ateroma precoz. Y esos ateromas precoces finalmente vamos a ver en un ateroma normal, tenemos las capas establecidas, como hemos dicho, la capa íntima endotelial, la subendotelial, que es la más importante, y la capa media muscular, entre las dos, las capas elásticas, y por fuera la capa adventicia, que le permite el soporte cuando la pared está dañada. El soporte es la adventicia, ¿no? Y sencillamente acá el gran problema es que una placa puede ser una placa estable o puede ser una placa espinaca, quinoa, pescado. Tu dieta tiene que ser sobre todo pescado, espinaca y quinoa. Esa placa viajará y va a taponar una determinada zona
El arroz siempre tiene que ser integral. De isquemia y necrosis, que ya lo hemos conversado pero no diario. en seminarios anteriores. La idea es que conforme vayamos haciendo los seminarios, los saberes que vamos obteniendo son saberes que vamos a ir utilizando. Hemos visto isquemia, hemos visto necrosis. Hemos visto que eso se lleva porque tenemos disminución de flujo. En algunos casos, el daño del vaso me genera nada por hipertensión, o se rompe el vaso o se tapone el vaso. Ahora estamos viendo lo mismo bajo otro sistema. En este caso, el daño a nivel coronario. Esto quiere decir que entonces, el síndrome de West, vean ustedes, la placa de ateroma puede ser una placa estable, y es estable porque tiene la cápsula bueno, yo no sé qué es, porque menciona el tiene síndrome de formación West, que dice que es de niños y el espasmos núcleo y retardo del lipídico es desarrollo, pequeño pero diagnóstico del y síndrome tiene una evolución larga, entonces son esas tres crónica. Si Y te tres pruebas, generalmente entonces la ya te evolución medican, es sino que tienen que ser las tres. subtotal, permitiendo Ahora, disminución esto de de flujo, clasificación pero el Tilray flujo 2017 pasa. tipos de Es crisis una placa que epiléptica. no es Tenemos lo que es fisurada. el focal, generalizado Contrariamente, y la placa desconocido. inestable, que es la que O sea, preocupa esta no a creo que nosotros, sea la la clasificación cápsula de, es de delgada. 2014. Ahora, y la de El núcleo es 2017, lipídico, malditos. abundante, gran cantidad de tejido En graso, el los 2017 macrófagos tenemos lo llenos que de clasificación lípidos, del ILAE, y tenemos eso la hace que la dividen evolución focal, sea aguda, crece rápido. Como es una evolución generalizado aguda, se rompe, y o genera hemorragia, o focal lamentablemente la generalizado y trombosis, desconocido. El en cuyo focal caso hay es con una oclusión total. conciencia Y al haber y oclusión sin total, la conciencia zona o el territorio puede correspondiente a ese vaso va a motoramente ser isquemia y va a o de ser manera no necrosis. motora. El ¿Qué pasa cuando focal un paciente tiene puede pasar aterosclerosis atónico. coronaria? ¿Qué dice Hay acá? el efecto mecánico que está que se obstruye el flujo coronario, bilateral, inicialmente del epicardio. tónico, no sé qué, Frente a esta obstrucción o esta disminución de flujo, ¿cómo responde el vaso? Una compensación vasodilatadora de la arteria para permitir que haya o que se genere un mejor pasaje de flujo. Y luego va a haber un cambio en cuanto a la regulación del flujo coronario. O sea, el corazón, el flujo coronario de un paciente con aterosclerosis no es igual al de un paciente sin aterosclerosis, ¿no? Y luego vamos a ver, pues, la factores de isquemia sobre el miocardio. O sea, puede haber isquemia mínima que va a generar algún pequeño cambio en la función cardíaca, o en otros casos, lamentablemente, puede haber una isquemia masiva que va a generar una evidente sintomatología y el colapso circulatorio del paciente porque no hay una adecuada función cardíaca. Entonces, entramos a lo nuestro. Pasa lo siguiente. La obstrucción de arteria coronaria me va a llevar, ¿no?, a una sintomatología. Fisiopatológicamente, ¿por qué se da la obstrucción de la arteria coronaria? Por una lesión, ¿no? Esa obstrucción me va a llevar a una lesión isquémica o a necrosis del miocardio. La medicina de la abuela la llegaste a comprar, descuida mi cosa. O necrosis del miocardio. ¿A qué te iba a decir? Averigué un poco sobre estas cosas y al parecer esto se puede, entre comillas, curar, y ese pero la abuela dolor tiene que comenzar una dieta estricta. Al sistema neurovegetativo, por eso el paciente presenta náuseas sin vómitos, sudoración profunda. Puro pescado, o sea, mejor que compres. Al haber una necrosis, vamos a ver todo lo que tiene que ver con de el las jurel enzimas que se encuentran dentro del músculo. Y sí, puede comer mariscos para cambiar eso. Y como las células se han muerto y no tienen la capacidad de dar el adecuado potencial de acción para establecer contracción y retracción, eso se evidencia en un electrocardiograma. Yupi, para mí es una buena noticia. Entonces, vean ustedes, manejo este cuarto diciendo, cuando mi paciente viene por dolor precordial, por náuseas y vómitos, puede que sea un infarto. ¿Qué voy a hacer para diferenciar? Le pido dosaje de enzimas, pero no cualquiera, sino enzimas que tienen que ver con función cardíaca. Y le pido un electrocardiograma. Esas anormalidades, no, van a decir, el paciente tiene un infarto agudo del miocardio.
¿Por qué será? Porque se obstruyó la arteria coronaria. Y acá vienen, ¿y por qué se obstruyó la arteria coronaria? Vienen los factores de riesgo, viene la anamnesis del paciente, es un paciente fumador con sobrepeso, es un paciente que tiene una dieta a base de carbohidratos, come mucha grasa, comida chatarra, toma gaseosas, está con sobrepeso. Entonces, ven ustedes, nosotros cuando hacemos el caso clínico hablamos de esto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un caso clínico, paciente que tiene por dolor precordial, le duele el precordio, ¿qué puede ser? Me pongo a pensar, ¿qué hay detrás del esternón? Está el esófago. Puede que sea una esofagitis, puede que sea esofagitis, puede que sea una gastritis, puede que sea una gastritis, o puede que sea un infarto cardíaco, pueden ser los tres. Yo digo, tiene náuseas y vómitos. Ah, caray, la gastritis me da náuseas y vómitos. El infarto miocardio también me da náuseas y vómitos. O hasta ahí, pueden ser cualquiera de los dos. Pero cuando me dicen el electrocardiograma del paciente me demuestra que tiene alteraciones en el segmento ST, digo, aguanta, esto ya no es de estómago ni gastritis, sino este es un problema que tiene que ver con el corazón. Ahí vuelvo a utilizar mis factores de riesgo o los datos que me cuenten anamnesis. No, doctor, él no corre y ahora estuvo corriendo porque se incendiaba su casa y tuvo que ir corriendo. Ah, esfuerzo máximo. O recibió una noticia, se le había muerto un pariente querido y el paciente entró en una angustia y en un llanto desesperado. Ah, caray, hay un factor desencadenante que está generando eso. Miren, no estoy adivinando, si no estoy basándome en base a lo que presenta el paciente. Vamos a seguir viendo. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a la clínica, ¿no? En sus casos clínicos me ponen toda la clínica. Lo que nos interesa a nosotros en fisiopatología es que en base a los datos clínicos vamos a establecer los mecanismos fisiopatológicos. Es decir, dolor torácico precordial generalmente de inicio súbdito con irradiación frecuente a miembros superiores y maxilar inferior. Esa es la característica típica, clásica del dolor de infarto. Precordio, sube mandíbula y se va a vaso izquierdo. Pero eso es lo típico. Porque puede haber muchas cosas que me generan lo mismo. Voy sumando. Puede iniciarse de manera motora. Y sintomatología neurovegetativa, náuseas, vómitos, gran cantidad de sudoración, angustia, disnea. Y bilateral. Entonces, hay la disnea, esa falta de aire. ¿Por qué puede ser? Porque es un problema pulmonar. El pulmón no está recibiendo lo necesario de oxígeno o de aire o lo necesario de volumen para oxigenar, o ese corazón no le está bombeando lo adecuado a ese pulmón. Hay una disnea cardíaca, hay una disnea pulmonar. En este caso voy sumando dolor que se irradia a brazo izquierdo, a mandíbula, diaforesis, náuseas. También disnea, la parte no motora de generalizado, que es ausencia, tiene que ser con un infarto. Y de pronto y el paciente está ansioso, ¿no? Empieza a hacer de pronto hipotensión o lo encuentran a paciente tirado en un choque. Eso me va llevándole a caramba. Parece que en caso de ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? Con le dimos las pruebas, no, especialmente y el no motor, que es también ausencia, pero aquí se agrega lo que es el no clasificado. Porque si yo le envío prueba saber el tipo de crisis para determinar el tratamiento. Fracciones. Al paciente con crisis generalizada puede ser que el paciente le golpearon el muslo o ayer jugó un partido de fútbol y tuvo daño de la fibra muscular, entonces vamos a encontrar miosina aumentada, que no me hace la diferencia. Por eso que en las pruebas de laboratorio tenemos enzimas características típicas de un infarto y enzimas que pueden corresponder a músculo estriado, pero que no necesariamente es músculo cardíaco.
Pero si el paciente tiene y el otro examen lo típico, nuestro electrocardiograma, en el que nos van a decir sencillamente, pues, ¿no?, que tiene aumento de eczema. Fenitoína. Sí, estamos. Fenitoína, Aumento de aumento de cemento ST. Y en cambio, entonces, bajo ese contexto, ya, tengo un paciente con los factores de riesgo que tenía esta sintomatología, que ahora estoy explicando fisiopatológicamente, y que ahora tiene una alteración eléctrica cardíaca característica con el cemento ST. Eso significa que hay necrosis de músculo cardíaco. ¿Cómo se llama eso? Un infarto cardíaco. Tenemos una idea. Crisis miotónica. Crisis generalizada, sí, ahora, esta ya no se usa mucho, pero es importante la clasificación de gravedad del infarto. No todo paciente que tiene un infarto se muere inmediatamente. Porque esa es la idea. Tuvo un infarto y se murió. No, dice, no, un infarto chiquito, un infarto grande. No, dependiendo de dónde sea. El infarto clase 1 no hay insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ese corazón todavía responde. Pero bueno, ustedes que el corazón tiene que recibir la sangre del pulmón para convertirla en volumen eyectivo. Un corazón congestivo, un corazón insuficiente, lo primero que hace es recibe sangre del pulmón y no la puede bombear hacia adelante, entonces ese pulmón se va llenando de sangre, que se llama el pulmón que se encharca o el edema agudo pulmonar, que uno lo va a ver básicamente como explicación la presencia de estertores. Y el corazón bombea más rápido, el famoso galope. Generalizada. ¿Qué les pasa? ¿Se mueren estos pacientes cuando? Menos del 10%. Trastornos de es el individuo que le encuentra con dolor precordial, lo lleva, le dan el adecuado manejo y características específicas el segundo de estas es el crisis, que no con sé si es insuficiencia importante para cardíaca. Es decir, lógicamente, vemos, si el corazón es insuficiente, es que no puede bombear más zona, más territorio muscular ha sido dañado. Pacientes con movimiento de masticación como hay insuficiencia cardíaca, que vamos a encontrar el edema agudo. ¿Cómo lo vemos? Pero ¿cómo lo evaluamos? Escuchando. Naturaleza muscular generalizada. Aumentan los estertores. O sea, cuando ustedes escuchan pulmón, en un paciente normal, uno escucha el murmullo vesicular, el MV, la entrada de sangre, de aire y la apertura de los bronquios. Eso es normal. Cuando tengo ruidos agregados, roncantes, sibilantes o estertores, significa que algo está pasando con mi pulmón. En este caso, tengo estertor, digo, ese pulmón se está llenando de líquido. Este paciente hace una hipertensión pulmonar, ¿no? Y miren, ustedes tienen a un 20%. En el tercero tenemos un infarto que me da edema pulmonar agudo. Y en el cuarto es tan grande el infarto, me daña todas las paredes del corazón, que este corazón es incapaz de poder generar un movimiento circulatorio, hay el choque cardíaco, y esos son 80% de pacientes que se mueren. Y el proceso es un proceso que va, a veces, comienza en 1 y termina en 3. El caso sencillo que ustedes han visto hace unos 3 años atrás, de un comentarista de televisión, deportivo de televisión, que estando jugando un partido de fútbol, factor desencadenante, inicia haciendo un infarto. Pero él sale del campo de fútbol y se queda sentado viendo el partido, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, poquito a poquito fue aumentando la necrosis, porque fueron paulatinamente tratando de abrirse los vasos, facilitando que se produzca mayor cantidad de émbolos, de tal manera que 1 hora después de haber visto el partido, cuando va hacia su carro, de pronto se desmaya y entra en colapso. Y cuando lo llevan a la clínica, lamentablemente llega cadáver. Es decir, pasó todo lo que no tenía que pasar, le pasó a él.
Y este es el cuadro, digamos, que más me interesa a mí y bueno, la explicación. Miren ustedes. Comenzamos con la número 1. ¿Qué cosa dice? Disminución de aporte o disminución de demanda de oxígeno al miocardio. Ese es el gran problema para mí. ¿Qué me lleva esta disminución de aporte? A daño isquémico o miocárdico. Ese daño isquémico, ¿cómo se manifiesta en la sintomatología? Dolor precordial con irradiaciones que acabamos de ver. Dependiendo de cuánto sea el daño isquémico, podemos tener nosotros, ¿no? En un 25% afectación ventricular y tenemos la insuficiencia cardíaca. O sea, que puede ser con edema o sin edema pulmonar. Pero en un 40% de afectación ventricular, ese corazón ya no funciona y tenemos lamentablemente, ¿no?, el problema de shock cardiogénico. Ese daño isquémico también me va a dañar al sistema eléctrico cardíaco. Por lo tanto, vamos a tener alteraciones eléctricas o hacia arritmias cardíacas o hay bloqueo de rama del paciente. Solamente estoy acá. Ahora, ese daño isquémico me va a traer alteraciones de la contractibilidad. Ese daño isquémico va a generar disparo del sistema nervioso autónomo. Hay el estímulo vagal. Y ese estímulo vagal se va a representar con las náuseas y los vómitos. Miren, estoy haciendo la explicación fisiopatológica de mis problemas. Pero sigo acá. Ese mismo daño isquémico, ¿cómo lo puedo comprobar? Si tengo daño isquémico, tengo alteraciones de la actividad eléctrica cardíaca, el electrocardiograma. Esas células cardíacas se han roto la membrana y salen las enzimas que están dentro. Por eso hace uno un dosaje de las enzimas. Y como esto es un problema de isquemia, esto va a establecer que aumente la cantidad de los leucocitos. Ahora, si tengo... Perdón. Ya está. No me ayuda mucho. Aló. ¿Cómo se llaman sus medicamentos? ¿Qué vas a comprar? Yo ya compré, mamita. No, ¿cómo se llaman? Clopidrogel. ¿Cómo? Clopidrogel, creo que es. Ay, no me acuerdo. Espérate, veo acá dice. Ay, aquí está. Clopidogrel. ¿Y el otro? Es atorvastatina. ¿Asto? Atorvastatina. Atorvastatina. El otro es 10 miligramos, dijo, ¿no? No, el de copidogrel de 75 miligramos. Y la atorvastatina de 10. De 20. De 20. Ya, gracias. Copidogrel. Ay.
Profesor, disculpe, no se le escucha. Ahora sí. Sí, ya, ahora gracias. Sí, gracias. Lo que yo decía, nosotros aquí vamos a hacer nuestro trabajo en fisiopatología. Los mecanismos fisiopatológicos, como ven en el cuadro, me van a explicar la sintomatología. Cuando ustedes desarrollen el caso clínico, ¿qué van a desarrollar? Tienen todos estos datos. Entonces, ustedes pueden explicar estos datos con los fenómenos fisiopatológicos. En el examen clínico, en el caso clínico, les ponemos una serie de resultados de análisis. ¿Qué significa? Que yo voy a interpretar esos resultados de análisis en base a la fisiopatología. ¿No? Entonces, cuando ustedes hagan clínica, se van a referir a las diferentes características clínicas de las diferentes presentaciones. Es decir, en fisiopatología, a mí lo que me interesa es que el alumno aprenda qué pasa cuando el corazón tiene una alteración a nivel del miocardio. Cuando hagan cardiología, tendrán que estudiar los diferentes tipos de infartos que se dan. No es materia de la fisiopatología. Aquí me interesa todo este proceso, tiene una explicación en signos y tiene una explicación en exámenes de laboratorio. Entonces, mi estímulo académico es que yo, de los exámenes de laboratorio, voy a empezar a sacar, ¿no?, qué problemas tiene mi paciente. Pero para eso saber, eso es lo que decía a ustedes, yo tengo que saber cuáles son los valores normales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todo el mundo, o en un seminario anterior, había el índice de Sokolov. Había el choque de punta por fuera de la línea medioclavicular. Y había el índice cardiotorácico mayor del 50%. Todos esos signos lo que reflejaban era un aumento del tamaño cardíaco, desde diferentes puntos de vista. Es decir, cuando hago el choque de punta y encuentro que el choque de punta está por fuera de la línea medioclavicular, eso significa probablemente que mi paciente tiene un corazón más grande. Y si mi paciente tiene una hipertensión arterial, ¡ah, caramba! ¿Cuál es el primer consecuencia de una hipertensión arterial? Que ese corazón tiene que bombear contra una presión mucho mayor. Por lo tanto, el músculo cardíaco se va a hipertrofiar. Hipertrofia ventricular izquierda. Ahí. Cuando le tomo la placa, yo sé de que la silueta cardíaca debe ser menos de la mitad del espacio torácico completo. Si está aumentado, digo, miren, con choque de punta por fuera de la línea medioclavicular, estoy pensando en un corazón grande. Con índice cardiotorácico mayor del 50%, estoy pensando en un corazón grande. Y con el índice de Sokolov 44, eso me da el diagnóstico de una hipertrofia ventricular izquierda. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el índice de Sokolov? Nadie, ninguno de mis alumnos en su exposición me dijo que el índice de Sokolov es un índice que se hace tomando dos derivadas y tomando determinada longitud de onda. Entonces, si me ponen a mí, paciente tiene tiene hipertrofia ventricular izquierda por Sokolov, por índice cardiotorácico y por choque de punta por fuera. Miren ustedes, los tres datos me están hablando a mí de una hipertrofia ventricular izquierda. Pero, ¿qué cosa es Sokolov? ¿Cuánto mide normalmente Sokolov? ¿Y cómo se saca Sokolov? Eso es materia del manejo académico de ustedes. Igualito me van a hablar de las enzimas,
tendremos que saber los valores de las enzimas para poder decir está normal, está alterada, ¿no? Cuando ustedes tienen todo el collage completo, recién pueden definirme que este paciente tiene un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene los datos característicos, un electrocardiograma que me demuestra infarto cardíaco. Tienen las enzimas cardíacas que me demuestran infarto cardíaco. Tienen las características clínicas de infarto cardíaco y tienen los factores de riesgo para que el paciente desarrolle un infarto cardíaco. Entonces, cuando ustedes me hacen ese tipo de exposición, yo me siento feliz y veo que mis alumnos realmente están desarrollando fisiopatología. Esa es la idea que yo tengo para que ustedes desarrollen sin ningún problema sus exposiciones. Y al exponerlas, vayan aprendiendo. Y ustedes ven que todo vamos a ir jalando. Cuando hablamos de diabetes, voy a jalar hipertensión, voy a jalar problemas renales, voy a jalar problemas cerebrales, que es lo que hemos estado viendo. Cuando veamos respiratorio, vamos a ver problemas cardíacos, problemas renales, problemas cerebrales. Y finalmente, al final del curso, van a ver que nos toca hacer sepsis. Y tiene que ver sepsis con todos los diferentes órganos y sistemas que tenemos en nuestro organismo y cómo se van alterando poco a poco ellos. Entonces, yo quiero que por favor entiendan, no se trata de adivinar el porqué de algo. No, o sea, es hipertensión arterial porque es el tema de hipertensión arterial. No, miren ustedes, estamos hablando de infarto. Es un infarto. Les he hecho la explicación y ahora sí, fisiopatológicamente, ¿por qué es un infarto? La sintomatología la estamos explicando mediante el concepto fisiopatológico. Los exámenes auxiliares los estamos explicando mediante el proceso fisiopatológico. ¿Me interesa tratamiento? No, no estamos en terapéutica, no vamos a hacer tratamiento. Incluso hasta a veces me ponen en las exposiciones rehabilitación. Agradezco que piensen en eso, pero ojo, situémonos en lo que estamos viendo. A mí me interesa que mi alumno me maneje fisiopatología. Y si ustedes se ponen a pensar, conociendo el concepto fisiopatológico, ustedes pueden fácilmente darse cuenta de la sintomatología. Cuando hagan clínica, en base a la sintomatología, van a hacer al revés. De la sintomatología, van a pasar al problema fisiopatológico. Y de todas maneras, la camita de todo vienen a ser los exámenes auxiliares, que es lo que nos ayudarían. Eso, queridos amigos, era lo que quería comentarles a ustedes, ¿no? Y que espero de algo les haya ayudado. Nos veremos la próxima semana a la misma hora. ¿Alguna preguntita, alguna acotación? Porque ya tengo que entrar con el otro grupo. Ninguna, muy bien. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, muchachos. Doctor, buenas tardes. Disculpe que le incomode. Incomódame. Usted dijo la clase pasada que las personas que debían pasitos se les presentaban después de la clase y quería saber cómo iba a hacer con eso. Semana pasada, semana perdida. No, doctor, disculpe. Yo envié mi notificación y me respondieron justo después de lo que usted había dicho, que en esta semana me tenía que evaluar lo que fue de la semana pasada. Una sola alumna tenía que tomarle paso ahora. Claro, seré ¿Eres tú? Ya. Debe ser. No, me dijeron una sola persona. Un favor. Sí, porque ellos me respondieron que mi solicitud había sido aceptada y que usted me iba a ayudar. Ya, entonces, ¿sabes qué? Escríbeme al correo de la universidad, ¿no? Cosa que yo ahí por correo te contacto, te doy un teléfono para que me llames y te tomo el examen oral. Ya, doctor, está bien. ¿No? Para que sea más tranquila, porque si te lo tomo ahorita delante de todo el mundo, no va a ser muy cómodo para ti, muy agradable para mí. ¿Correcto? Ya, está bien, doctor. Listo. Adiós, muchachos.
personaje, pero se han pegado de Mujer Maravilla para apalancar este personaje. ¿Por qué? Porque es una americana, es indígena, es inmigrante en los Estados Unidos. Es que, señores, más evidente no puede ser, no puede ser. Como se mencionó en el párrafo anterior, la nueva Wonder Woman tiene por nombre Yara Flor y es una mujer indígena brasileña. ¿Dónde se supone que es? Cabe mencionar que también es inmigrante en Estados Unidos. ¡Y eso! ¿Dónde está la lista? Gracias, profesor. Por cierto, ¿dónde se encuentra la lista?